Filosofía en la calle. La pregunta que circula en una conversación infinita. La filosofía que vuelve a recuperar su vocación originaria. La pregunta por el por qué, irrumpiendo en una plaza, en una calle, en un río, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía diseminándose por la ciudad, para que cualquiera se apropie de sus ideas y, si quiere, las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pensarse por fuera del sentido común establecido. Emanciparse. En Tesis de la filosofía de la historia, Walter Benjamin cuestiona las formas hegemónicas en que se impuso el discurso histórico. ¿Hay una sola forma de hacer historia? ¿Y esa forma es siempre la forma de los vencedores? Pero si la historia la escriben los que ganan, ¿qué pasa con las historias derrotadas? ¿Logran o no logran redimirse? ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china? Cada página una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Ese poema de Bertolt Brecht se llama Preguntas de un obrero que lee. Este es un poema que, como verán, pone en cuestionamiento la forma que tenemos de pensar la historia. Y las tesis de la filosofía de la historia trabajan esta cuestión. Hay 2 grandes ideas que el libro de Benjamin va a trabajar. Va a deconstruir, o sea, va a cuestionar. Va a cuestionar la concepción tradicional que tenemos de la historia y al mismo tiempo, y para eso, la concepción tradicional que tenemos del tiempo. Porque evidentemente, si nos queremos pelear contra las lecturas oficiales de la historia, nos tenemos que estar peleando al mismo tiempo con nuestra manera de concebir el tiempo. Pero nuestra concepción del tiempo la tenemos como muy arraigada, muy instituida. Nos cuesta más pensar que se puede concebir al tiempo desde otro lugar. Para nosotros el tiempo es lineal, empieza y va para adelante. Cada nuevo momento de algún modo está superando los momentos anteriores. Por eso, como dice un filósofo llamado Giorgio Agamben, no hay revolución
que no tenga que comenzar en una revolución de nuestra concepción del tiempo. Otra cosa que hace Benjamin en el texto que me parece fundamental y que me parece además que tiene que ser una alerta para todos los que nos peleamos contra las concepciones victoriosas de la historia, es que cuando entendemos que la historia la escriben los que ganan, no se trata de pelearse contra los vencedores de la historia para que entonces la historia la contemos ahora nosotros. Digo, si al final denunciamos que la historia la escriben los que ganan porque nosotros estamos del lado de los derrotados y después lo que hacemos es salir a vencer nosotros y repetir el mismo esquema, la matriz se reproduce. ¡Ey! ¡No! Carlos, está en verde, dale. ¡Pampita! Tal vez hay que pensar realmente desde otra perspectiva. No tengo nada, amigo. Carlos, ¿lo conoces? No, señor, no lo conozco. ¿Qué te haces el otro? En la posibilidad de cambiar nuestra concepción de la historia. Disculpa, amigo. El texto de Benjamin tiene una historia a sí misma muy particular. Es uno de los últimos textos que escribe el autor. Benjamin nace en 1892, es alemán y judío. Y entonces cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, huye y tiene una situación muy particular. Escribe esta tesis con la idea de no publicarla en principio, pero cuando escapa de la guerra, llega a la frontera entre Francia y España para huir y justo el día que él llega cierran la frontera. Él piensa que entonces no va a poder huir del nazismo y entonces decide suicidarse. Es impactante la historia porque la frontera entre Francia y España en realidad estuvo cerrada muy poco tiempo. O sea que si hubiera esperado, se hubiese salvado, pero sintió que no, que llegaba a su final y entonces se suicidó. Las tesis, ¿qué son? A ver si se entiende. Son textos escritos de una manera muy particular. O sea, para un libro de filosofía, el libro de Benjamin es un libro anómalo. Cuando hablamos de tesis, hablamos de textos muy cortos. Son como textos así como latigazos, escritos como metafóricamente, escritos para tomar cada uno de esos textos y pensarlos. Benjamin no es condescendiente con la pedagogía. Como que no quiere que se entienda rápido lo que estamos leyendo, sino que en el esfuerzo de la lectura se nos pueda dar la posibilidad de que nuestra cabeza funcione y en ese supuesto esfuerzo frente a un texto difícil, que no es difícil, es poético, es metafórico, es contradictorio en algunos lugares, pero nos permite hacer el ejercicio del pensamiento, ¿no? Ese es el estilo que ha hecho que muchos directamente ni siquiera lo incluyan a Benjamin en el listado de filósofos de la historia, ¿no? O sea, de la historia de la filosofía. Es raro que en un manual de filosofía aparezca Benjamin. ¿Por qué? Porque tiene una escritura que lo acerca más por lo metafórico y lo simbólico a un escritor profundo. Ahora, para los que entendemos que la filosofía es un género literario que está todo el tiempo peleándose contra sus propios límites, contra su canon, Benjamin es como un remanso. Es la posibilidad de leer autores que escriben no de manera dura, doctrinaria, no de una manera canónica, ¿no? Autores que se dan permisos de citar fuentes que en general la filosofía no cita. La tesis 1 cuenta la historia de un autómata, de un robot que está jugando un partido de ajedrez y que siempre gana las partidas. O sea, es invencible. Cuando uno se acerca, se da cuenta que ese robot en su interior hay un enano que está manejando los hilos de el robot. O sea que uno ve por afuera que se trata de un autómata que es el que gana y lo que no ve es quién está por debajo sirviendo
de causa para que el autómata triunfe. Benjamin dice que el robot es el materialismo histórico, o sea, el marxismo. Que uno cree que el marxismo está como ideología, como teoría, como filosofía, explicando de la mejor manera cómo es el mundo y cómo hay que cambiarlo. Y sin embargo, agazapado en el interior del marxismo y sin mostrarse, está el enano. ¿Quién es el enano? La teología. Es muy fuerte. Digo, si a un marxista uno le dice que en el seno del marxismo hay un pensamiento teológico religioso, explota todo, ¿no? Ahora, ¿son conciliables? ¿No hay que forzar mucho al marxismo para poder combinarlo con una ideología, una sabiduría mesiánica, mística? Y al revés, ¿no hay como que desarmar mucho un pensamiento religioso para encontrar en él categorías revolucionarias? En Benjamin aparecen estas preguntas. Él es un convencido de que hay, obviamente, la posibilidad de combinar ambas influencias. La tesis 2 es una tesis donde aparece un concepto que es el de débil fuerza mesiánica. En un momento Benjamin está hablando en esa tesis y lo que dice es que, digamos, el pasado nos enseña que existe siempre una débil fuerza mesiánica que nos va a permitir en cualquier momento de la historia hacer la revolución. O sea, miren cómo escribe, ¿no? Este hombre, que lo hace genial, por otro lado. ¿Qué es una débil fuerza? O sea, si es fuerte no es débil y si es débil no es fuerte. Salvo que ese pensamiento binario entre lo fuerte y lo débil nos explote. Cosa que puede pasar y sobre todo en términos mesiánicos. Así que detengámonos acá. ¿Qué es el Mesías? Para las religiones más duras, viene a ser como una especie de salvador que en un momento llega al mundo y lo salva. Lo interesante de ese concepto, si le sacamos toda la cosa más imaginaria, más metafísica... ¿Sí? Yo no sé si usted tiene o no su alma bendecida bajo los preceptos celestiales de la Sagrada Conflagración. Sáquenle todo lo que tenga que ver con la creencia dogmática. Si alguien se opone a la unión de este matrimonio... Con lo que nos encontramos es con una categoría que nos hace pensar muy radicalmente... Nadie se opone. En la posibilidad de que todo lo que suceda en este mundo... bueno. Deje de tener sentido. Omar, ¿sos vos? Sí, soy yo. Porque lo que aprendemos mucho con Benjamin es en la posibilidad de pensar revolucionariamente un otro mundo posible desde lo imposible. Benjamin dice en una de sus últimas tesis: tenemos que vivir la vida como si a cada momento pudiese ingresar por la puerta el Mesías. Me encantan las campanas con la llegada del Mesías. Gracias, Padre. O sea, en cada momento puede entrar el Mesías, significa que la revolución puede darse en cualquier instante. Esto subrayo, salgamos de la idea de lo mesiánico como la manejan las religiones ultrafundamentalistas, donde en nombre del Mesías hay que matar a todo el mundo. Acá es al revés, acá cuando viene el Mesías se termina la muerte. Entonces, este ideal mesiánico, puesto en la idea de débil fuerza mesiánica, nos permite hablar de la debilidad en dos sentidos. ¿Por qué es débil la fuerza mesiánica? Porque está pensada para los débiles. Miren qué loco, ¿no? Pero el mundo venidero para Benjamin mira para atrás. Porque lo que hay que hacer en el futuro, si estamos peleando por un mundo más justo, la justicia en el futuro la alcanzamos si logramos redimir a todos los muertos de la historia que han sido doblemente asesinados. Porque han sido, por un lado, derrotados y por otro lado,
han sido disueltos sus testimonios. Dice Benjamin en otra famosa tesis, si el enemigo vence, ni siquiera los muertos estarán seguros, porque sus testimonios también desaparecerán. Por eso la lucha por quien escribe la historia no es poca cosa, no es simplemente un juego de historiadores. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de una justicia real, donde todos los grandes vencidos, ¿sí?, en sus diferentes estratos, clases sociales, géneros, pueblos, culturas, tengan la posibilidad, ¿sí?, de reconciliarse con su propia historia. Y contra lo que se pelea sobre todo el autor es contra la idea hegemónica del tiempo que hay en ese momento, que es la idea del progreso. O sea, si hay una temática en Benjamin, en las tesis de la filosofía de la historia, es una crítica a la forma en que pensamos el progreso. El progreso es un tema moderno. El progreso supone una concepción del tiempo lineal, donde a lo largo de una línea vamos superándonos, vamos progresando. Por ejemplo, una bomba atómica supone un progreso frente a una bala de cañón. ¿Por qué hay más progreso en una bomba atómica que en una bala de cañón? ¿Por qué? Tiene más capacidad destructiva, más eficiencia, mata más gente en menos tiempo, a menor costo. Bien, es la misma lógica con la que se produce en cualquier cadena de montaje, ¿no? En una fábrica. Bueno, Hannah Arendt, hablando de Auschwitz, decía: en Auschwitz no moría gente, se fabricaban cadáveres. En la idea del progreso científico, del progreso tecnológico, lo que está de alguna manera supuesta es la productividad, la eficiencia. Nunca van a encontrar en el progreso un elemento humanitario. Van a hablar de calidad de vida, pero siempre va a ser calidad de vida pensada en relación al consumo, en relación a un determinado modo de producción. Benjamin, tal vez en uno de los textos más bellos de las tesis de la filosofía de la historia, la tesis 9, lo que hace ahí Benjamin es hablar de un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Nous, que es un cuadro en el que está pintado un ángel que está yendo hacia adelante pero mirando para atrás. Entonces Benjamin llama a ese ángel el ángel del progreso, porque dice que todo depende del lugar en el que uno esté parado. Cuando ve el progreso, ve cosas muy distintas. Si uno va con la mirada para adelante, ve que la sucesión de acontecimientos supone que realmente en cada nuevo estadio de la historia se supone que estamos mejor. Pero si uno va mirando para atrás, lo que va viendo es la historia de una catástrofe. Porque siempre que se progresa, se arruina. Les presto la palabra, arruina, se hace ruina. Bienvenidos a Philosophy Now. El filósofo no ha hecho declaraciones, pero se lo ve de buen humor. Pronto se convertirá en el hombre más importante de los medios. Por fin llegó el día. La productora podrá utilizar el nombre, la imagen, la voz. Vos no estás bien. Darío, ¿estás bien? Si uno va mirando para atrás, lo que va viendo es la historia de una catástrofe. Porque siempre que se progresa, se arruina. Se hace ruina. Quizás la pregunta que nos hacemos todos sea una sola, y es si la filosofía y el capitalismo más salvaje van de la mano. Y entonces, tal vez en uno de los momentos, si quieren, conceptuales fundamentales del texto, que es en la tesis 7, que él la explica así. Él dice: todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de la barbarie. Una tesis clave
donde nos insta a pelearnos contra la idea de progreso, nos presenta otra forma de concebir la historia cepillada a contrapelo, dice él. Al cepillar la historia a contrapelo podemos hacer la historia desde otro lugar, ¿no? Podemos leer la historia de los grandes derrotados, entre quienes están muchos sectores que hoy son parte de nuestra sociedad. Haciendo la historia a contrapelo podemos hacer una historia de la mujer, por ejemplo. Tal vez una de las más grandes derrotadas de la historia. Pensar la memoria como una manera de hacer justicia. Haciendo memoria hacemos justicia, porque hacia el futuro, en ese ejercicio de rememoración, redimimos a todos los que injustamente han quedado afuera. ¿Qué significa que todo documento de cultura es un documento de la barbarie? Significa, en principio, tres cosas. Primero, esto que acabamos de decir, que los documentos que aparecen como documentos de la cultura son en realidad de aquellos que han vencido. Lo segundo que significa, que es interesante pensarlo así, que cuando uno lee los documentos de la cultura o de la civilización, está pudiendo también leer a la inversa o por oposición lo que queda afuera, lo que no tendría que tener lugar en la historia. La famosa dicotomía civilización o barbarie. Flaco, escuchame una cosa. ¿Qué pasa que llegas tarde siempre? No es la primera vez, ¿eh? Para andar a laburar. Pensar que entonces hay sectores de la sociedad que no escriben la historia, o no saben escribirla, o necesitan ser educados. ¡Rápido! ¡Rápido, princesa! O necesitan ser civilizados para ser parte de ese movimiento histórico. Están todos trabajando para ustedes, señores. ¿Quién se creen que son? Disculpame. El caso más emblemático en nuestra sociedad, en la historia argentina, es el caso de nuestros pueblos originarios, que parecerían que solo ingresan en la historia oficial como indios, como los derrotados de la conquista del desierto, como aquellos pueblos que resultaba necesario que se civilizaran, que se evangelizaran, que ingresaran a la narración de la historia oficial. Y por último, y no por ello menor, pensar que la historia del progreso, la historia de los documentos de cultura, pueden ser ellos mismos la historia de la barbarie. Porque en nombre de la civilización se han cometido las peores barbaridades. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Ahora, después de leer el texto de Benjamin, no sé si sabremos quiénes son, pero seguramente nos pelearemos cuando leamos en los libros de historia oficial que hay un creador, que hay un vencedor, o que la historia la escriben únicamente los vencedores. Muchas gracias. Sí, pensar dónde se encuentran los vencedores o identificar los vencedores, también uno podría pensar por contraposición el lugar de los derrotados. Creo que lo más interesante es eso. Creo que es importante cepillar la historia para ver qué hay en ese debajo, en ese supuesto, es decir, lo que está por debajo, en ese texto por debajo de la historia, donde aparecen los olvidados, los rezagados, los perdedores, los humildes, los demacrados, los que no aparecen en la televisión, los que no escriben la historia ni están en los libros, como los grandes hacedores de esa historia. A mí me parece muy importante tomar estos espacios públicos para dar cuerpo y dar voz de los que no están y de los que están de algún modo derrotados. Y
lo que me gustó de la charla de hoy fue que nos ayuda justamente a pensar en lo que pasó, para saber de qué manera ubicarnos hoy en el presente y para ver desde qué lado podemos empezar a construir la historia, los que la hacemos día a día y no los que terminan escritos en el libro.